Imaginen un tanque tan avanzado que podía rivalizar con el M1A1 Abrams. Esta es la historia del único MBT diseñado en Sudamérica, el MBT Osorio Brasileiro, y cómo pasó de ser un potencial hit mundial a ser el recuerdo de una empresa en bancarrota. El tanque Osorio fue un diseño enteramente brasileño, aunque la mayor parte de sus componentes eran extranjeros. Compartía muchas características con otros tanques homólogos, un cañón de 105 o de 120 milímetros, una optrónica avanzada, alta movilidad táctica y estratégica. Lo tenía todo para ser una impresionante alternativa a los Leopards y a los Abrams, o incluso a los tanques soviéticos como el T-72. Tenía también todo el potencial para ser el pilar económico de la industria armamentística brasileña, pues ¿qué otro país de Sudamérica ha diseñado a un MBT? Ninguno, solo los ingenieros de Enguesa. Enguesa tuvo éxito local e internacional, especialmente en el mercado del Medio Oriente con los blindados a ruedas, Cascabel y Urutu, pero sería la primera vez que se embarcarían no solo en el diseño de un blindado a cadenas, sino que del pináculo de la guerra blindada, el MBT, o carro de combate principal. Y lo apostaron todo en esto. ¿Pero por qué? ¿Y apostar qué, específicamente? Porque Enguesa quería apalancar su buena reputación en este teatro. En los 80 la guerra de Irán e Irak no solo demostró el desempeño de estos blindados con un conflicto de gran escala, se vieron actores internacionales cercanos a este foco de conflicto, y esto los puso un poco nerviosos. Y uno de esos actores es Arabia Saudita, sujeto importante en esta historia, quienes ostentaban de la mayor flota blindada durante los años 70 usando a sus AMX-30 de origen francés. Un tanque que a comparación de los MBT de la siguiente generación como el T-72 soviético y el Merkabah israelí, no poseía de avanzados sistemas de estabilización, no poseía del blindaje, no poseía ni del armamento para entregar ese filo disuasorio siempre tan necesario. Los saudíes entonces entraron al mercado y los ejecutivos de Enguesa vieron una oportunidad dorada, de puro oro negro. Otra influencia menor fue el ejército brasileño, y digo menor, porque su único aporte al Osorio fue aparte del nombre, históricamente, fue un requisito de peso que al final ni siquiera se cumplió. Pedían un tanque de 35 toneladas. Enguesa lo ignoró e hicieron uno de más de 40 porque el mercado de exportación siempre fue el enfoque y la capacidad de ser transportable por las vías de tren brasileñas. El ejército de Brasil nunca iba a comprar el tanque. Desde mi punto de vista nunca fue suyo, fue todo de Enguesa, todo. Pero hay un dicho que dice: nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y esa debe ser la moraleja de esta historia. En fin, Enguesa obviamente nunca había hecho un tanque, así que pidió asociarse con los alemanes. Cuento corto, los alemanes de Thyssen-Henschel les ofrecieron montar una torre encima de un chasis de Marder. Esencialmente querían hacer otro TAM, pero Enguesa no haría eso. Necesitaban un tanque que compitiera con el Abrams, con el Leopard y con el T-72. Luego vino Porsche a negociar, eso tampoco funcionó. Enguesa entonces iniciaría su desarrollo de forma autónoma en el año 1982. Como siempre, el diseño de un tanque suele empezar por el tren motriz, y Brasil tenía una fábrica de transmisiones ZF alemanas. Se eligió a la LSG 3000, una transmisión automática que también sería utilizada en el K1 coreano, en el AMX-40 francés que nunca entró en producción, al AMX-30E español, al Ariete italiano, todos diseños o actualizaciones posteriores al Osorio. Lo aparearon con un motor de 1100 caballos de fuerza de la empresa alemana MWM, ahora conocido como Caterpillar Energy Solutions. También usaron las omnipresentes cadenas Diel, y la suspensión utilizada fue la hidroneumática de Dunlop, la misma presente en el Challenger 1, que resulta ser una de las características más destacables de ese tanque debido a la mayor suavidad y facilidad de reparación en comparación con una barra de torsión.
pesando un poco más de 40 toneladas, tendría una relación de peso-potencia excelente de 26 caballo-toneladas, una transmisión automática de 4 cambios adelante y 2 en reversa. Y de hecho aquí pueden ver la estación del conductor, usando un manubrio para el viraje. Todos excelentes ingredientes para un carro con una excelente movilidad, como se demostraría posteriormente. Enguesa también fue a Inglaterra. Hablaron con la empresa Vickers, quienes también intentaban meterse en el mercado de exportación. El fruto de esa colaboración fue la instalación de una torre Vickers modificada al chasis brasileño. Un chasis que fue finalizado en 1984, apenas 2 años después, notoriamente veloz el tiempo de desarrollo gracias a la utilización de componentes que ya existían. Eventualmente una torre Vickers funcional llegó en 1985. La torre podía acomodar cañones de distintos calibres. La idea era que el ejército brasileño se quedaría con la torre armada con el cañón L7 británico de 105 milímetros y Arabia Saudita o cualquier otro cliente se quedaría con el cañón Giat francés Model G1 de 120 milímetros de Animalisa, que podía perforar 500 milímetros de acero a 60 grados con la flecha perforante OFL G1 y usar una munición HIT multipropósito. Y al igual que la versión de 105 milímetros, se guardaban 12 cartuchos en el posterior de la torre, que sí tenía un panel de ventilación en caso de perforación y 28 cartuchos guardados en el frente del chasis. Inicialmente se consideró utilizar el cañón L11 del Chieftain. Por suerte se abandonó esa idea. También se pensó montar un cañón Rheinmetall, pero Alemania no quiso, y también hasta un D-81 soviético de 125 milímetros se teorizó pero no se concretó, solo quedaba la opción francesa. Para el prototipo de exportación, se utilizó un sistema de control de tiro Marconi, que incluía miras y periscopios con capacidades de tiro diurno y nocturno mediante imagen térmica. Estos componentes eran todos de origen holandés, belga y francés. Poseía muchas cosas muy avanzadas, muy modernas, tecnológicas que ni siquiera el M1A1 poseía, como por ejemplo una cámara panorámica independiente del comandante con térmica, repetidores de imagen para el artillero y comandante, quienes se sentaban en el lado derecho de la torre con el cargador a la izquierda. Tenía una estabilización independiente en 2 planos, un giro eléctrico de torre, computadora balística completa, lo tenía todo. Y no habría un tanque mejor equipado en optrónica de haberse producido bajo esa especificación en esa época. Sí hay que mencionar que el especificado para el ejército brasileño, aparte de equiparse con el cañón L7, tendría unos sistemas bastante simples que implican capacidad diurna y nocturna pasiva con infrarrojo. Antes de hablar de las pruebas en Arabia Saudita, historia por la cual es como bien conocido este tanque, me gustaría hablar de su protección. Este es un tanque que en el papel pesaba 43 toneladas, me refiero al prototipo 2, porque por si no sabían nunca se llamó ET2, sino que era el ET1 prototipo 2. El T2 fue un nombre que le puso el ejército brasileño cuando lo adquirieron para pasearlo por ahí, nunca se llamó así. Competía contra tanques que pesaban aproximadamente 60 toneladas, ¿ya? Entonces, con ese contexto, un tanque muy ligero a comparación, ¿cómo sabemos cómo era su protección? Realmente nadie sabe. Podemos, sin embargo, asumir algunas cosas. Primero que todo, si su blindaje es un misterio, igual podemos tener algunas conjeturas, como por ejemplo medir el potencial de protección de un tanque, porque se puede medir físicamente en línea de grosor. Un sabiondo me comentó en el video del K2 que soy un ignorante por decir que una placa mide 50 milímetros de grosor, que se le dice densidad. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible medir la densidad de un material a partir de una regla? Bien, cuando se mide al osorio desde el frente, se presenta una línea de grosor de 700 milímetros, de los cuales la cuña eran 280 milímetros. Es imposible saber cómo era por dentro, y si es que tenía blindaje compuesto como se dice que tiene. La estructura interna se ha estimado con un valor de línea de grosor de entre 420 a 550 milímetros,
y esto es entre un 53 a 70% de línea de grosor de un Leopard 2A4 y de un M1 Abrams. Entonces, imaginando un hipotético blindaje compuesto de iguales prestaciones que los mencionados, hablamos de un tanque que tiene poco más de la mitad de protección efectiva contra proyectiles equivalentes. Eso es si imaginamos que se le pone una matriz similar o igual que la que tienen el Leopard o el Abrams. O sea que el Osorio en realidad estaba protegido contra municiones APDS de 105 milímetros con seguridad, pero contra flechas o contra HAT de 120, 125 milímetros habría sido fácilmente perforado desde el frente. Pero esta estimación no es sorprendente. De nuevo, pesa entre 10 a 15 toneladas menos que un Leopard 2A4 o que un M1A1. El tema es que nunca se realizaron pruebas de protección balística. Es decir, hasta donde se sabe, nunca se le disparó. Nunca se probó su blindaje. Si ustedes van al museo y lo golpean con un martillo de goma, van a sentirlo hueco. Y es porque posiblemente nunca se construyó dicha matriz de blindaje compuesto. Y cabe la posibilidad entonces de que el prototipo que enviaron a las pruebas saudíes haya pesado potencialmente 4 toneladas menos que la especificación. O sea que no fue a pesar 43, sino que pesaba 39. Y ahí, bueno, hay una ventaja, digamos que engañosa, ¿cierto? En cuanto a la movilidad. Ahora sí pasamos al clímax de este relato. El 7 de julio de 1987 se enfrentarían por el codiciado oro negro saudí, el tanque francés AMX-40, el británico Challenger, el M1A1 Abrams y el EET-1 Osorio. Este Osorio era el segundo prototipo, pero el definitivo, que ya había sido probado en 1986 con algunos problemas ya arreglados. Para impulsar el éxito de venta, se le llamó Al-Fahd, honrando al monarca saudí de ese tiempo. El equipo de Enguesa tenía harta confianza en su producto, tuvieron mucho tiempo de preparación, y las rigurosas pruebas tomaron lugar en el área desértica ubicada al sur del país árabe, el cuadrante vacío, como se le conoce, en un plazo de 2 meses. La prueba finalizaría el 10 de septiembre y fue tripulado por una tripulación aleatoria saudí por lotería, y consistía de lo siguiente: una carrera de 2.350 kilómetros, 1.750 en desierto, aceleración, frenado y pivoteo de 180 grados, consumo de combustible en caminos y en desierto, vehículo en ralentí durante 6 horas con el motor encendido, viajar 6 kilómetros en reversa, arrastrar un tanque de 35 toneladas durante 10 kilómetros, remover e instalar orugas, cruzar trincheras de 3 metros de ancho, arrancar el vehículo en una pendiente de 65%, maniobrar en pendientes laterales de 30%, disparar a blancos estacionarios y en movimiento en hasta 4 kilómetros, disparar en movimiento a blancos de hasta 1500 metros. Por supuesto que el Challenger perdió y el AMX-40 también. Así que el director técnico de Enguesa, Odilon Lobo de Andrade, dijo que el Osorio fue el único en golpear al blanco de 4 kilómetros, que de 12 blancos el Osorio acertó a 8, mientras que el Abrams a 5, el Challenger y el AMX solamente 1. En pruebas de autonomía, el Osorio viajó 400 kilómetros superando a los rivales, y podemos ver que el Osorio superó al Abrams en algunos aspectos, como en la prueba de tiro y en el aguante para los viajes de larga distancia. No hubo pruebas de resistencia balística. El anuncio final vino en febrero del 88, y contrario a lo que dice el fan del tanque Osorio en Wikipedia, no hubo una declaración oficial de un ganador, pero el equipo de Enguesa se sentía optimista. Hubo preparaciones, probablemente hubo negociaciones, conversaciones, pero las noticias de este nuevo retador desconocido brasileño hicieron eco por la región. Los Emiratos Árabes Unidos invitaron a Enguesa en el 88 para mostrar a su MBT en Abu Dhabi junto al OF-40 italiano Mark III y al AMX-40 de nuevo. Durante el evento, el vehículo italiano sufrió un incendio de su motor y se quedó varado en el desierto, porque esto era como una simple carrera en las dunas, era como el Dakar.
pero el equipo brasileño es muy deportivo, decidió ayudarlos remolcando al vehículo italiano de vuelta a la base. La verdad es que no sé para qué hicieron esta carrera, quizá era simple diversión para gastar los dólares de petróleo, porque en el 93 los Emiratos Árabes terminaron escogiendo al AMX-56 Leclerc, comprando 436 de estos, y en esa época eso cubría todo el costo de desarrollo, justamente lo que Enguesa quería que ocurriera. Al final, ¿qué pasó con Arabia Saudita? Porque compraron al M1A2 Abrams, la siguiente versión del M1A1 que habían probado. ¿Pero por qué? Si el Osorio técnicamente fue igual o superior al Abrams en algunos aspectos. Muchos dicen que fueron presiones estadounidenses. Yo creo que sencillamente comprar al Abrams era la mejor opción, y simple. Me explico. Primero que todo, yo creo que tenemos que ponernos en los zapatos de estos árabes y evaluemos el riesgo de comprar al Osorio. En 1988, Enguesa estaba en un estado de prebancarrota y perdiendo credibilidad. En 1990 despidieron a 3.000 trabajadores. Y ahora tan solo con esa razón, con ese antecedente, ¿ustedes comprarían un tanque a una empresa privada en bancarrota? ¿Le confiarían su seguridad nacional a una empresa de la cual tú no sabes si al día siguiente va a existir? Aunque le pagues toda la plata por los 300 y tantos tanques. Esa debilidad empresarial se notó además en el mismo año en que se anunció a los dos finalistas. No es como que Enguesa quebró en el 93 solamente por culpa de que Estados Unidos les dijo que no le vendieran el Osorio, ¿no? Algo así dicen. Obviamente se la jugaron con todo en esto y no resultó. Luego vino la guerra del Golfo. Irak invadió el vecino Kuwait, vecinos de Arabia Saudita. Estados Unidos comenzó Operación Escudo del Desierto, o sea que generaron una enorme disuasión en caso de que Irak se aventurara a invadir Arabia Saudita. Si ustedes fuesen a Arabia, verían esto algo como muy positivo, qué buen gesto. Además de que Estados Unidos no solo ofrecía a los Abrams a un precio con descuento, sino que eran un paquete completo. Miren, piensen un poco en lo que les convenía. ¿Enguesa iba a producir la munición? No. ¿Iba a producir los repuestos, los componentes? No. Estados Unidos, además de la enorme logística que viene detrás de un tanque, lo ofrecía en un paquete de venta, que incluía otros sistemas igual de importantes. Por ejemplo, el MIM-104 Patriot, Apaches, Kiowas. Era obvio a quién le iban a comprar. Cualquier país en la situación lo hubiese hecho. El mismo ejército brasileño hubiese comprado Abrams en esta situación y no es chiste. Posteriormente, la guerra del Golfo fue la mejor publicidad para el Abrams como un carro de combate probado en una guerra justo al lado, en el vecino, en la misma región. Luego, la Guerra Fría terminó y eso generó un surplus de equipamiento militar a muy bajo precio. Digamos que Brasil, en el 2007, negociaba con Chile para un hipotético escenario de venta de Osorios. Incluso costando 1 millón cada tanque, que es muy poco para un MBT, Chile hubiese elegido a los Leopard 2A4 que compraron a 250.000 euros cada uno. Además, Alemania ofrecía a los Marders por 50.000 euros la unidad, incluso pagando los posteriores costos de reparación. El total fue una fracción pequeña de lo que pudo haber sido. Y no habrían comprado el Osorio. Nadie habría comprado el Osorio. No existen líneas de tiempo alternativas donde el Osorio o el Enguesa ganan. Esta decisión fue netamente equivocada desde el principio. Porque quizás no se colocan todos los huevos en una sola canasta.